leer el capítulo número 10 del libro de Ezequiel. Dice el verso 2: y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas de debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines. Y apareció sobre la ciudad y entró en vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa. Cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio del centro, entonces la gloria de Jehová se elevó encima de los querubines al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube del atrio y se llenó de resplandor de la gloria de Dios. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando habla. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, la lectura. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, que vives, que reinas y que eres el Dios que nos adoptaste como tus hijos, en esta mañana venimos delante de ti para, Señor, rendirte culto de alabanzas. Amado Dios, sabemos que tú eres ese Dios que te agradas de las alabanzas de tu pueblo. Te damos gracias por darnos ese honor y ese privilegio de poder hacerlo. Te pedimos a la vez, Dios, que traigas también sanidades sobre nuestras vidas, que nos traigas, Señor, consuelo a los que están afligidos, que los que están pidiendo, Señor, por medio de estas notas, su bendición, que tú seas propicio, que nos ayudes en todo. Y a la vez, amado Dios, te pedimos que nos hables a través de tu Santo Espíritu. Llena mi corazón, mi boca, que seas tú, Espíritu Santo, el que nos traigas esa palabra que tanto necesitamos como peregrinos que somos en esta tierra. Bendice a los que están a distancia, a nuestros hermanos ahí en Europa, los hermanos que están en Costa Rica, Señor, los hermanos que están en Estados Unidos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La gloria de Dios. Ese va a ser el tema que en el cual vamos a platicar, a predicar, como quiera llamársele. La gloria de Dios. La gloria de Dios, lo que significa en su original idioma es kabod. En el Antiguo Testamento, lo que indica la gloria de Dios es o se define como la gloria de Dios como un resplandor. Se define como la magnificencia del poder salvífico de Dios. Se define como el amor de Dios, como la protección de Dios. Eso podrían ser como las definiciones de lo que es la gloria de Dios. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, parecería que es algo que es muy abstracto, muy alejado, muy difícil de que esa gloria de Dios pueda el mortal, como en el caso nuestro, pueda ser para nosotros accesible. Pero
La gloria de Dios tiene una poderosa virtud y, por supuesto, tiene un poderoso beneficio para el pueblo, que en este caso somos nosotros, el pueblo de Dios, porque por medio de la gloria de Dios es como siempre vemos dentro de la palabra las victorias que pudieron alcanzar muchos hombres que enfrentaban batallas, enfrentaban guerras, tribulaciones, pero que fue por medio de la gloria de Dios sobre ellos que ellos pudieron mantenerse y pudieron triunfar dentro de sus vidas, dentro de sus batallas, dentro de sus angustias. Por ejemplo, para mencionar lo maravilloso que es la gloria de Dios, en el capítulo número 14 del libro de Éxodo, de el versículo 13 en adelante, vemos cómo en el caso de Moisés, hermanos, vemos cómo podía Moisés salir adelante con una situación tan enormemente comprometida o enormemente grande para que él pudiera salir adelante en un compromiso con Dios. Cuando Moisés se convierte en el libertador del pueblo, vemos en esa escena de qué manera Faraón, luego de que había sido liberado Israel, viene a perseguirlo. Pero leemos en este capítulo 13, decíamos, o 2:14 del libro de Éxodo, de qué manera es que Moisés puede triunfar, vencer, salir adelante en medio de una situación en la cual a título personal era imposible que él pudiera superar tal agresión o tal, hermanos, avalancha que se venía sobre él y sobre el pueblo de Israel. No fue sino cuando Dios le dice a Moisés que era necesario, por ejemplo, le dice en el capítulo número 14, vamos a leer, le dijo el Señor a Moisés en el verso 13 del 14, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firme y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Entonces Jehová, dice el 15, dijo a Moisés: ¿por qué clamas? Dile al pueblo que marche. He aquí, dice en el verso 17, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que suceda de lo que estamos hablando. Y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Verso 19. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube tinieblas para ellos y lumbrera a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Lo que estoy narrando, leyendo en estos versículos es
cómo Moisés va saliendo adelante con esta batalla que tiene que enfrentar, pero la manera como Moisés va saliendo adelante acá es porque está sobre el pueblo de Israel y en particular sobre la vida de Moisés la gloria de Dios. La gloria de Dios es la que menciona acá, que va esa nube que está alejando a los enemigos y que está dando oscuridad a los enemigos, pero que está dando luz a su pueblo. Eso es, como decíamos, el resplandor de Dios a favor de su pueblo, la gloria de Dios sobre Israel, que es precisamente lo que leíamos allá en el capítulo número 10 de Ezequiel, cuando dice que salió de en medio de los querubines la gloria de Dios. Esa gloria de Dios, decíamos, es el resplandor, es la magnificencia de su poder, es, dicho de otra manera, la victoria para su pueblo. Siempre que la gloria de Dios acompañó en las batallas, en las pruebas y en las luchas a su pueblo, en el caso de Moisés, en el caso de lo que fue esa gloria de Dios en el desierto. La Biblia dice que en el desierto venía la gloria de Dios, la nube de Dios, y llenaban el tabernáculo, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios les daba indicaciones por donde ellos tenían que transitar en el desierto. Y fue esa gloria de Dios que por 40 años les guió, les dirigió, les dio rumbo hasta en el preciso momento de estar ya en el mismo lugar de la frontera para entrar a la tierra prometida. Es ya la gloria de Dios que se manifiesta también con Josué. Cuando Josué está en sus batallas, aparece la gloria de Dios manifestada como un ángel. Cuando la gloria de Dios, cuando Josué está angustiado, la gloria de Dios detiene, hermanos, el día completo, el sol, para que Josué pueda vencer a sus enemigos. Dicho de otra manera, es la manera como podemos, o los santos, los creyentes, los que pertenecemos a Dios, es la única manera como podemos nosotros salir adelante cuando la gloria de Dios, hermanos, reposa en nosotros. Cuando la gloria de Dios nos acompaña, cuando la gloria de Dios está en nuestro entorno, eso garantiza lo que es la victoria en cualquier campo que nosotros tengamos, hermanos, que enfrentar batallas. Eso es algo que está garantizado. Lo vemos acá con Moisés, lo vemos, hermanos, allá con Jacob cuando va huyendo y va hacia la tierra de su parentela. Dice que le apareció Jehová, que es lo mismo, la gloria de Dios, allá en el capítulo número 28 de Génesis, y le dijo: yo voy, no temas, yo voy a ir contigo, yo te traeré de regreso y te traeré bendecido. Lo que vemos en ese relato es de qué manera Jacob, hermanos, en las condiciones que iba, por ejemplo, iba desposeído de todo, iba siendo perseguido por su hermano, no tenía prácticamente un punto donde sería recibido dignamente, más bien era
como un transeúnte, pero en ese camino de soledad, en ese camino de abandono y de tristeza, es ahí donde le aparece esa gloria, esa manifestación de Dios en ese sueño. En esa escalera le muestra el Señor su gloria, y aparte de eso, el Señor le garantiza que le va a ir bien, porque Él estaría con él todo ese tiempo. Ahora, luego que Jacob regresa, al pasar ya cerca de 20 años, ¿cómo viene Jacob, hermanos? Viene aquel hombre que no tenía ni una almohada para poner en su cabeza en el monte donde durmió cuando iba en derrota. Nosotros lo vemos enriquecido de regreso. Traía miles de animales, traía riqueza, traía oro, traía hijos, traía esposas. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Fue precisamente la gloria de Dios. Eso es siempre lo que permitirá que cada uno podamos salir adelante cuando esa gloria esté manifestada sobre nuestra vida. Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros, por supuesto, está enfrentando batallas, está en luchas que a veces ni las imaginamos. A veces estamos envueltos en unas situaciones que pareciera no tener salida, pero dentro de las Escrituras nosotros podemos encontrar un aliciente. Podemos encontrar, hermanos, una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza es que el Dios de ayer, el Dios de los antiguos hombres, el Dios que bendijo a un Moisés, el Dios que bendijo, hermanos, a cada uno de sus siervos, es el mismo Dios de ahora. Es el mismo Dios, y no hay situación que no podamos superar toda vez la gloria de Dios esté con nosotros. Quiere decir que para triunfar en esta vida no es, hermanos, que nosotros podamos adquirir conocimiento humano, filosofía humana, que para triunfar en las batallas que tenemos que enfrentar, no lo vamos a poder lograr cuando nosotros creamos que podemos hacerlo, cuando nosotros creamos que tenemos la capacidad de salir adelante por nuestros esfuerzos, por nuestros conocimientos, por nuestras capacidades. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. La Biblia es clara que la victoria siempre va a estar con nosotros, hermanos, toda vez la gloria de Dios repose en nuestra vida. La gloria de Dios repose en nuestros hogares. La gloria de Dios repose en nuestros corazones. Eso es lo que nos hará vencedores en medio de las batallas de la vida. Cuando esa gloria esté sobre nosotros. Lo vemos en el caso de Moisés. Es, hermanos, interesante ponerle atención a lo que vemos en ese capítulo 14 de Moisés, de Éxodo, cuando es un imperio el que viene sobre Moisés y sobre el pueblo de Dios. Pero ahí vemos que aparece la gloria de Dios. Y dice que cuando ellos iban, hermanos, ya entrados dentro del mar, dice que ese Chiquiná, esa gloria, ese Dios, ese poder, esa presencia, ese resplandor, iba, hermanos, dándoles luz a ellos, y iba a la vez defendiéndolos a ellos en la retaguardia. Es interesante mencionar que fue la gloria de Dios la que venció a Faraón en el mar.
fue la gloria de Dios que le quitó las ruedas a los carros y los carros y los caballos y los soldados fueron ahogados en el mar. Eso es impresionante ver. Qué maravilloso es cuando, hermanos, las batallas las peleamos estando la gloria de Dios con nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que nos hará vencedores en cualquier campo de la vida. En cualquier situación, la garantía de victoria siempre la vamos a obtener cuando la gloria de Dios esté sobre nosotros. Eso es lo que sucedió con respecto, hermanos, a Moisés. Ahora usted dirá, por ejemplo, ¿cómo se puede? Yo estoy, diría usted, peleando, estoy sufriendo, estoy enfrentando una situación adversa. ¿Cómo puedo salir? Solo con la gloria de Dios que esté sobre tu vida. Ahora, ¿cómo es que la gloria de Dios puede estar sobre la vida de su pueblo? Sobre la vida, diríamos, de un ministerio, sobre la vida de una iglesia en su conjunto, en la vida de un creyente en lo personal, para que eso permita que podamos salir adelante. ¿Cómo es que la gloria de Dios, hermanos, que la gloria de Dios podrá hacerse manifiesta en nuestra vida? Se necesita primero ser parte de ese Dios, o diríamos pertenecer a ese Dios. Es decir, es lo que nos permite que podamos tener el acceso a la gloria de Dios. Cuando estamos hablando, hermanos, del capítulo 10 de Ezequiel, y que Ezequiel tiene esa revelación y Dios le muestra el Chiquiná de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios que sale en medio de los querubines, y sale esa gloria de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es, hermanos, una manifestación que Dios se la hace a un Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era un profeta que le pertenecía a Dios. Era un sacerdote que le pertenecía a Dios. Damos un gloria a Dios. Ezequiel, hermanos, no estaba en las mejores condiciones. ¿En qué sentido? Me dirá usted. Porque uno puede decir, bueno, si estamos en buenas condiciones, en el sentido de que estemos en nuestra tierra, que estemos con nuestra familia, que estemos abastecidos en todas las áreas. Ezequiel era alguien, hermanos, que estaba en el exilio, que estaba lejos de Jerusalén, pero ahí estaba la gloria de Dios con él. Pero ¿por qué estaba la gloria de Dios con él? Estaba la gloria de Dios con él para que Ezequiel pudiera enfrentar sus propias batallas, para que Ezequiel sintiera que no estaba solo, para que Ezequiel supiera, hermanos, damos un gloria a Dios, supiera que si Dios, o que si la gloria de Dios estaba con él, hermanos, no había posibilidades de derrota. Pero ¿dónde? ¿Cómo es que estos hombres tuvieron esa manifestación y esa certeza de que la gloria de Dios estaba sobre ellos? Uno, porque le pertenecían a Dios. Quiere decir que cuando nosotros le pertenecemos a Dios, hermanos, eso es una tremenda e incalculable ganancia. Parecería que el pertenecer a Dios, el ser del pueblo del Señor, parecería, el concepto del mundo es que esto es algo que no tiene sentido. Esto es algo que para qué. Esto, es decir, el pertenecer a Dios. Esto, hay cosas más importantes, diría el mundo. Hay cosas más provechosas, pero no es provechoso el pertenecer a Dios.
Ese es el concepto que se tiene. Y sabe, hermanos, por eso es que el mundo está en derrota. Por eso es que los hombres están, hermanos, quebrados. Por eso es que fuera de Dios lo que hay siempre es tragedia. Lo que hay fuera de este campo espiritual, lo que hay es, hermanos, muerte sin esperanza. Pero cuando estamos en Dios, podemos ver, por ejemplo, Moisés era del pueblo del Señor. Moisés había renunciado a lo que era la gloria de Egipto y había por la fe, hermanos, abrazado lo que era la esperanza por medio de la fe. Y ahí nosotros vemos, mire qué importante es, hermanos, decidir por Dios, ser parte del pueblo del Señor. ¿Está conmigo, iglesia? Mire qué importante es. Yo espero que ustedes sean de este pueblo. Yo espero que nosotros seamos de este pueblo. Porque si somos de este pueblo, quiero volvérselo a recalcar y a decir: el Dios de Ezequiel, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de Enoc, el Dios de Noé, el Dios del ayer, hermanos, es el Dios de ahora, es el Dios de mañana y es el mismo Dios poderoso que también saldrá adelante para, hermanos, pelear las batallas de su pueblo. Damos un amén. ¿O lo creen o no lo creen? El Dios de Ezequiel es el mismo Dios mío. Que el Dios de Moisés, que lo ayudó a salir adelante manifestando su gloria, es el mismo Dios de aquel entonces, también el Dios de ahora. Y que cuando eso es, por supuesto, una realidad, hermanos, podemos sentirnos, diríamos, seguros. Podemos decir, si Dios entonces está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ya nosotros no estamos a la deriva. Porque usted y yo, los que pertenecemos a su pueblo, no somos personas que somos desconocidas de lo que es el ámbito espiritual de Dios. Dios lo conoce a usted si es usted parte del pueblo del Señor. Dios me conoce a mí si yo soy parte del pueblo del Señor. Y no solo me conoce, sino que en esas batallas, en esas luchas, cual sea, usted puede enumerar la batalla dentro de su matrimonio, la batalla dentro de su salud, la batalla, damos un gloria a Dios, dentro de su economía, la batalla que está enfrentando en cuanto a amenaza, la batalla que está enfrentando con esa deuda, la batalla que está enfrentando con ese desánimo. Le dijo el Señor, hermanos, a Moisés: dile al pueblo que marche. Dile, y el Señor Moisés le dice al pueblo: no temáis y ved la salvación que hará Jehová. Esta mañana también el Señor te dice: no temáis y ved la salvación que hará Jehová con ustedes, con nosotros. Él también peleará nuestras batallas. Damos un amén. Pero todo parte de la idea de que yo sea de ese pueblo, de que yo sea pertenencia de ese pueblo. ¿Cómo se logra pertenecer a ese pueblo? Porque eso es lo que vamos a ir desarrollando. ¿Cómo se logra para pertenecer a ese pueblo renunciando a lo de afuera? Eso fue lo que hizo Moisés. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Eso fue lo que hicieron los hombres del ayer y los contemporáneos de ahora. Lo que ha hecho la diferencia es que ellos renunciaron. Y cuando nosotros renunciamos a
lo externo, al pecado, al mundo y a esa fantasía del mismo mundo, y hermanos, y decidimos por Dios, es eso lo que ya nos garantiza, hermanos, que la gloria de Dios estará con nosotros hasta el día de nuestra muerte en esta tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En este sentido, debíamos entonces ir sacando nosotros como conclusiones para pensar, bueno, yo ya salí, porque la Biblia dice que ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el mismo hombre? ¿Y quién conoce el espíritu de Dios sino el espíritu de Dios? Es el que conoce a Dios. Y nuestro espíritu nos certifica si somos o no somos, o si ya salimos o no hemos salido. Entonces el espíritu nuestro nos indica si hemos salido. Entonces aquí nosotros saquemos conclusiones si hemos salido. Si ya le dijimos, hermanos, un hasta nunca al mundo, y ahora le hemos dicho a Dios, aquí estoy. Entonces, partiendo de eso, no hay por qué preocuparnos. No hay por qué pensar que nosotros vamos a ser perdedores en esta vida. No hay por qué hacerlo. Y un segundo o tercer aspecto es, hermanos, para garantizar la gloria de Dios, porque es la que nos hará vencedores en medio de las batallas. Tenemos que llevar a cabo lo que es la fidelidad. La fidelidad. Necesitamos fidelidad para Dios. Necesitamos integridad. Necesitamos, hermanos, el haber renunciado a los diversos amores de la vida y centralizarnos en el amor a Dios. Eso hará la diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Si vemos los trasfondos de un Ezequiel, si vemos el trasfondo de la vida de Moisés, si vemos el trasfondo de la vida de cualquiera de los que aparecen también los profetas dentro de la palabra, eran gentes fieles, hermano, eran gentes leales, eran gente que decían no o dijeron no a las ofertas de ese mundo externo. Fueron gentes que se definieron para Dios, y eso es, llámele fidelidad. Esos estaban dentro de la fidelidad, dentro de ese campo de fidelidad, y eso es otro aspecto que nos garantiza que la gloria de Dios repose sobre nosotros. Repose sobre nosotros. La fidelidad. Eso es, imagínense, traigamos a colación el caso que le sucede a Elías, por decir algo. Elías enfrenta, en ese tiempo de él, enfrenta una hambruna, una sequía. Claro que fue Dios el que permite, pero se ve involucrado Elías. Pero vea el cuidado de Dios, y llámele la gloria de Dios. El cuidado de, hermanos, de Dios para con Elías. Nosotros leemos que luego, cuando ya no había nada para sobrevivir, le dijo el Señor a Elías: ándate a tal lugar. Y ahí lo sostuvo el Señor. Ahí le daba carne, ahí le daba pan, y ahí le daba agua en el arroyo de Quered. ¿Qué es, hermanos, eso? ¿Qué es? Y luego que se termina el agua en ese arroyo, le dice el mismo Dios, que es la misma gloria de Dios: levántate, Elías, y te llevaré a otro lugar donde te van a atender. Y lo llevó a un lugar, hermanos, que no tenía nada que ver con que fuera oportuno o propicio para
las atenciones de Elías, lo llevó a Querepta, halló una mujer en Querepta y esa mujer fue la que Dios usó para el sustento de su siervo. Damos un gloria a Dios. Es que razón tiene la Biblia, hermano. Y por supuesto eso es así. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, no hay diablo que pueda vencernos. No hay hambre, no hay epidemia, no hay enfermedad, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Es increíble ver, hermanos, cómo mientras los apóstoles estaban golpeados, encarcelados, la gloria de Dios, hermanos, genera un terremoto en Filipo. Y nosotros vemos de qué manera las puertas se abren. Y dicho de otra forma, hermanos, peleó la batalla Dios de sus hijos, los sacó adelante, los sacó victoriosos. Cuando Pablo estaba, hermanos, náufrago, la Biblia dice que en su desánimo le apareció el Señor en medio de la tormenta y le dijo: no temas, Pablo, porque no vas a perecer ni tú ni los que van en la embarcación, excepto los aparejos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos, hermanos, tener los beneficios de la gloria de Dios? ¿Cómo podemos tener el favor de Dios? Cuando salgamos del mundo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando salgamos del mundo. Eso es lo que cuesta, ¿verdad? La gente quiere los favores de Dios. Los favores de Dios. Siempre eso es lo que quiere la gente, los favores. Pero no quiere dar el paso que le toca a él dar. ¿Cuál es el paso? Dale espalda al mundo, dale espalda al sistema, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Marcos, como lo hizo Lucas, como lo hizo Leví, cuando el Señor le dijo: sígueme, y dice que dejó el cobrar de los impuestos y siguió al Señor. Es decir, salió de ese sistema enfermizo y decidió por el Señor. Es decir, hay que dar el paso. Hay que dar el paso. Yo me ponía a pensar hace poco de muchas personas que en el momento, que en la crisis más dura de lo que fue, bueno, eso no quiere decir que, pero en la crisis más dura que fue de lo que es la pandemia, y que nos tuvieron encerrados y que la gente tenía una psicosis, tenía un temor terrible, y es todo el mundo, en todo el mundo, no solo aquí en el país. Yo me recuerdo que al no dejar de estar predicando en las redes, un montón de gente que yo conozco empezaron, hermanos, a reconciliarse, a pedirle perdón a Dios, a suplicar el favor de Dios, porque veían la muerte encima, veían las realidades que no se podía. Pero lo irónico es que esas personas, es más, incluso yo las conozco, hermanos, luego que pasó la bullita y luego que ya nos vamos normalizando, ya vamos a tener un año casi de esto y no los hemos vuelto, o yo no los he vuelto a ver manifestarse en los cultos, en las redes, ni mucho menos venir a la iglesia, porque la gente lo que quiere de Dios son los favores. Dios, la gente lo que quiere es: saname, Señor. La gente lo que quiere es: dame, Señor. La gente lo que quiere es: componeme este marido, Señor. Componeme esta mujer, Señor. La gente lo que quiere, damos un gloria a Dios, hermano. La gente lo que quiere es: mira, Señor, no tengo trabajo, dame trabajo. La gente lo que quiere es, hermano, Señor, dame una casa, dame un carro, dame salud, dame esto. Hermanos, eso es lo que quiere la gente. Quiere los favores de Dios, pero no quiere dar el paso que le corresponde dar a Él. Eso es la ironía de la vida. Quieren los favores de Dios.
Y cuando Dios dentro de esa gracia común sana a la gente, bendice a la gente, porque eso es lo que dice la Biblia: sale el sol para buenos y malos, la lluvia para justos e injustos. Eso se llama gracia común. Eso no significa que esa persona tenga agradado sí a Dios. Eso es lo que significa, se determina teológicamente gracia común. La gracia común la vemos en las leyes, lo vemos en todas las áreas, en todos los reglamentos humanos. Ahí vemos la gracia común. Pero esas personas que disfrutan de la gracia común no son los que quieren dejar de estar ahí fuera en lo externo, pero si quieren los favores de Dios, pero si quieren que Dios los saque adelante, que Dios les provea, que Dios les dé, que Dios los exalte, que Dios los mejore, pero no quieren dar el paso que les corresponde a ellos. No lo quieren dar. Y es ahí donde vemos la ironía de la gente. Luego que el Señor en esa gracia común lo sana, se acabó la tal petición a Dios. Luego que el Señor resuelve ese problema dentro de ese campo de la gracia común, se acabó. Yo no sé, yo les conté la vez pasada que una persona cayó presa y luego, fíjese cómo es la ironía del mundo. Luego que esa persona cae preso y le iban a caer no sé cuántos años de condena, la iglesia donde pertenecía esta persona empieza, nunca esas personas o ese ministerio, digamos, se les oye que ayunan, pero empezaron una cadena de ayunos mientras estuvo la persona presa y ayunaban y vigilaban. No había, hermanos, no había semana que no hubiese vigilia, que no hubiesen campañas para pedir que Dios les ayudara. Y viene Dios y saca a la persona de la condición peligrosa que había caído, donde no se libraba de una condena larga, de estar en una cárcel. Pero yo veía que luego que eso se dio, que Dios permitió eso, se acabaron las vigilias, se acabaron los ayunos, se acabaron las cadenas de búsqueda, porque la gente, los hombres, lo que quieren es el favor de Dios. Igual, hermanos, que los leprosos aquellos querían el favor de Dios. Le gritaron al Señor: sánanos, Señor, sánanos, sánanos. Y el Señor, dentro de su misericordia, les da las indicaciones para que luego ellos sean sanados. Y ellos fueron hacia el lugar donde el Señor les envía. Y dice que en el camino iban y empezaron a ver sus pieles, sus cuerpos sanos, 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 sanos. Y todos los 10 sanos. Pero, hermanos, cuando uno de ellos, y vaya que era samaritano, los otros 9 eran judíos, el Señor vino, ese samaritano, y vino y se postró a los pies de aquel que lo había bendecido. Damos un gloria a Dios. Se postró a los pies de aquel que lo había bendecido. No se le había olvidado, no se le había perdido el rostro, y lo buscó y se arrodilló. Y el Señor le dijo: pero yo sané a 10, ¿dónde están los 9 que no han venido? Damos una vez. Esa es la ironía del hombre. Los 9 querían la sanidad de la lepra, pero no querían dar el paso de pertenencia a Dios. Así es, queremos los favores, pero no queremos el dar el paso que nos corresponde. Y eso es importante que lo estemos escuchando, porque dentro de esto cada uno puede, hermanos, yo no dudo que usted ayer pasó una prueba, ahora estará enfrentando una más de esa de ayer.
Y más tarde enfrentaremos otra de ese ayer. Y durante la semana se irán sumando aflicciones, se irán sumando, hermanos, desánimos, batallas, cosas que se estarán siempre al acecho de nuestra vida. Y durante los meses, durante los años, hermanos, es como un hormiguero de problemas. Pero usted y yo debemos de saber que todo ese hormiguero de problemas, toda esa cantidad de problemas que se van acumulando y que tratan la manera de destruirnos, nosotros estando afuera no podemos hacer nada. Nos van a devorar los leones, nos van a devorar las llamas. Damos un amén. Solo estando adentro es cuando la gloria de Dios tapará la boca de los leones. Cuando la gloria de Dios, hermanos, le quitará la fuerza a las llamas del horno calentado 7 veces. Solo cuando la gloria de Dios. Pero para eso se necesita salir. Hermano, ¿cómo podemos corroborar que hemos salido? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. El que ha salido se conoce por sus frutos. Ahora, eso es uno. El 2 se lo recapitulo: fidelidad. Entonces, cuando ya tenemos la gloria de Dios, lo que tenemos que hacer, mire, ya no es que nos sacamos la lotería, no es que ahora ya tenemos la ciudadanía americana, no es que, hermanos, cuando ya tenemos la gloria de Dios, lo tenemos todo. Vamos una vez. Cuando tenemos la gloria de Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Qué lotería, qué millones, qué fama, qué poder. Cuando tenemos la gloria de Dios, lo tenemos todo. Porque esa gloria de Dios tiene el poder de abrir los mares para que pasemos en tierra seca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque cuando tenemos la gloria de Dios sobre nosotros, esa gloria de Dios derrota a los enemigos, por bravos que sean. Cuando tenemos la gloria, por eso le digo que cuando tenemos la gloria de Dios sobre nosotros, lo tenemos todo. Ahí lo tenemos todo. Cuando tenemos la gloria de Dios sobre nosotros, las aguas amargas se vuelven buenas para el consumo. Eso fue lo que pasó en lo que fue ese lugar donde el pueblo llegó sediento, y cuando tomaron y probaron las aguas eran amargas. Le dijo el Señor a Moisés: échale esas ramas, échale esos árboles, que lo que significa, eso simboliza a Cristo. Cristo, la gloria de Cristo, damos un gloria a Dios, es la que endulza las aguas amargas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Cuando la gloria de Dios está con nosotros, hermanos, de la roca sale agua. Cuando la gloria de Dios está con nosotros, el veneno de las serpientes no nos hace daño. Amén. Dice que cuando Pablo sale a lo que es Malta, una tierra, hermanos, ruda, estaba llena de serpientes venenosas. Lo muerde la serpiente y todos estaban esperando. Damos su gloria a Dios. Todos estaban esperando que se soplara Pablo, que se muriera aquel hombre náufrago que había salido. Y decían: los dioses lo persiguen porque ha de ser algún gran malo. Y decía: ahorita cae. Y no cayó, hermano. Lo que hizo el apóstol fue sacudirse la serpiente venenosa. ¿Y cómo es eso? Pondrán las manos sobre los enfermos, tocarán, hermanos, serpientes. Alabado sea el nombre del Señor, y no les hará daño. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está sobre su pueblo.
Cuando la gloria de Dios esté ahí en tu hogar, ese marido rebelde, esa mujer rebelde, esos hijos rebeldes, no te preocupes. No te preocupes. Cuando la gloria de Dios esté ahí, cuando la gloria de Dios va con nosotros, no necesitamos ni pelear nosotros. Y el ejemplo es los muros de Jericó. Fue la gloria de Dios. Entonces, cuando la gloria de Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es cuidarla. Cada uno de nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestra nueva metamorfosis. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que ha sucedido en nuestra vida, para que esa gloria, porque la gloria de Dios es delicada. La gloria de Dios, el chiquiná de Dios que reposa sobre Israel, sobre Ezequiel, sobre hermanos, sobre todos estos siervos de Dios, es delicada. Por eso hay que cuidar, por eso es que dentro de la vida espiritual uno no puede vivir, hermanos, como desconociendo una realidad, porque cuando ya la gloria de Dios está con nosotros, ya no necesitamos nada más para salir adelante, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vaya sacando usted ya sus conclusiones, yo voy terminando. Pensemos, si la gloria de Dios está ya contigo, luego que tú saliste del mundo, decidiste por Dios, y luego que nosotros le somos fieles en las diversas dificultades, ahí está la gloria de Dios con nosotros. Cuidemos la gloria de Dios, porque la victoria suya y la victoria mía, la victoria para nuestra familia, para nuestra salud, para todas las batallas que hay que enfrentar las 24 horas del día y los 365 días del año, depende de que la gloria de Dios esté con nosotros. De ahí depende. Por tanto, si está con nosotros, no tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Hermanos, cuidarla de la manera más adecuada. ¿Cómo se cuida la gloria de Dios? Cuando nosotros estamos luchando para vivir en santidad delante de Dios. Dios no puede ser burlado, porque muchas veces nosotros podemos decir: mire, si yo soy de Dios, si voy a la iglesia, si yo conozco la Biblia hasta de memoria. Es que eso no indica que eso es garantía de que la gloria de Dios esté con nosotros. Eso no es garantía. Los fariseos se jactaban y se rasgaban las vestiduras, pero el Señor le dijo: de labios este pueblo me honra, pero su corazón está lejos. Pero delante de las personas eran los iluminados, eran los respetables, pero delante de Dios no. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir en nuestras casas, en nuestras vidas privadas? Usted no tiene que vivir como creemos o como vivíamos antes, como hablábamos antes. Nosotros no podemos vivir siendo despectivos, no reconociendo que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que cuidar la gloria de Dios, porque ahí es donde hay sanidad, ahí es donde hay salvación. Entonces, uno no puede transformarse solo para venir a la iglesia. Uno tiene que, por ejemplo, el caso de José, a mí me impresiona. No tenía nada que perder, se lo habían vendido como esclavo, pero este hombre, este muchacho, y vale que era un joven, para los jóvenes
Para los jóvenes que se descuidan, ¿qué es lo que muestra José cuando viene esa tentación? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es, hermanos, que José rechaza enérgicamente lo que era la tentación, porque de esa fidelidad dependía su victoria. ¿Y qué fue lo que sucedió? La Biblia dice, la Biblia dice, y prosperaba las haciendas de Potifar, porque Dios estaba con José. ¿Por qué estaba Dios con José? Que no era un picarazo, no era cuatro ojos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No era un pusilámine, no. Y estaba José en la cárcel, y Dios estaba con José en la cárcel. ¿Y por qué estaba? Porque era fiel y se cuidaba para ser fiel, porque él sabía que de ahí dependía la exaltación o la victoria para su persona. ¿Y qué fue? Ahí viene Dios y le revela sueños. ¿Cómo le va a revelar Dios sueños a un infiel? Le revela y le descifra el sueño a Faraón, y luego lo catapulta Faraón, no, Dios, a la segunda magistratura del imperio de aquel entonces. ¿Cómo se logra eso? Cuando la gloria de Dios está con nosotros y cuando cuidamos la gloria de Dios. Cuando se cuida la gloria de Dios. Cuando los muchachos se cuidan así como José, así como Daniel. Daniel lo querían comprar los babilónicos. Hermanos, le cambiaron la dieta, le pusieron la dieta de ellos. Comidas que sacrificaban a los ídolos, a los paganos. Pero Daniel dijo, no, nosotros no comemos carne ofrecida a los demonios. Entonces, ¿qué? Dennos legumbre, fidelidad, cuido de la gloria de Dios. Amén. Y luego le cambiaron ropas. Y no lo hicieron cambiar de su fidelidad. Y le cambiaron nombre. Y no lo hicieron cambiar de su fidelidad. Cuidó de la gloria de Dios. Y Dios lo fue prosperando. Y Dios le dio revelaciones. Dios, hermanos, le reveló gran parte de los temas escatológicos del final. Dios le reveló, hermanos, el futuro. Damos un gloria a Dios. Dios lo exaltó. Pero ¿cómo se logra eso? Con la gloria de Dios. ¿Y cómo se mantiene la gloria de Dios? Siendo santos, siendo fieles. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Finalizo diciendo lo segundo. Lo último, hermanos, la Biblia dice en el capítulo número 24 del libro de San Mateo, versículo 1, habla de que Jesús salió del templo. Con esto finalizamos. Salió del templo, dice el versículo número 24. El capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron los discípulos. Vea el versículo 37 del capítulo 23 atrás. El versículo 37 dice en este versículo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces? Dice, ¿cuántas veces he enviado? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pilluelos debajo de sus asas? No quisiste. Aquí, ¿qué dice? Vuestra casa es dejada desierta. ¿Por qué os digo que desde ahora? No, ¿qué dice ahí?
no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. La gloria de Dios quiso cubrir a Israel. Quiso cubrir a Israel. No valoraron la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la dejaron ir. Dice, y salió del templo y luego fue al monte de los olivos a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise darte, dicho de otra manera, esta gloria para que fueras vencedor, para que pudieras mantenerte en pie. Cuántas veces, Jerusalén, y no quisiste. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. ¿Cuál ha sido la debacle de los judíos en 2000 años? ¿Cuál ha sido? ¿Por qué, aun cuando ahorita puedan ser una potencia, pero cuál es el trasfondo del año 70 después de Cristo? ¿Cuál es el trasfondo? Lo llevaron por todos los países y los judíos no han dejado de ser perseguidos donde quiera. Hermanos, los han estigmatizado en todo el mundo. Todos sin excepción los han perseguido y hoy día los están persiguiendo y no tienen paz ni aun cuando han, hermanos, logrado establecer un estado, una república, un país. No tienen paz. 70 años después de haber llegado, hermanos, no tienen paz. Los hombres adultos de 70 años ahorita dicen: queremos paz, no aguantamos. Desde que hemos venido solo son bombas, solo son rumores, solo son amenazas, solo son suicidas, terroristas suicidas que están destruyendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No cuidaron la gloria de Dios. Amén. No cuidaron la gloria de Dios. Hay que cuidarla si quieres ser vencedor, si quieres ser vencedora. No cuidaron la gloria de Dios y salió del templo. Eso es igual, salió la gloria de Dios y se quedó el templo vacío. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Las grandes edificaciones, las grandes catedrales solo son monumentos vacíos. Las grandes, hermanos, edificaciones evangélicas tienen tanto lujo, tienen tanto conocimiento. En unos canales extranjeros se miran los pastores sentados así como que fueran papas en unas sillas de oro. ¿Para qué sirven las sillas de oro? ¿Para qué sirven los grandes templos con grandes arquitecturas? Damos una vez. ¿Para qué sirve? Nada. Porque, hermanos, lo que se necesita no son esos templos de lujo, no son esas torres de lujo para ser victorioso. Lo que se necesita es que la gloria de Dios esté en medio, aunque sea debajo de una, hermanos, de una covacha. Dale fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¿De qué sirve? Mira, Señor, le dijeron los discípulos, mira estas piedras votivas, porque eran admirables. Se dice que ahorita debajo del templo, donde es el muro de los lamentos, que era el templo antes, hay una piedra que tiene como 20 metros de largo y otros 15 metros de ancho. Se preguntan cómo están esas piedras ahí. ¿De dónde trajeron esas piedras? Porque ahí no son lugares de piedra. Mira, Señor, estas piedras votivas. Le digo el Señor: verdad, están bonitas, ¿verdad? Pero yo le voy a decir, no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra, porque cuando ya no está la gloria de Dios,
nada es sostenible. Lo que viene es tragedia. El que tenga oídos, oiga. No es garantía que usted venga a la iglesia y eso sea garantía que la gloria de Dios esté sobre su hogar, sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su entrada y su salida. La garantía es que mi conciencia misma me diga si ya salí, si sigo, si ya al haber salido yo me mantengo fiel para Él. Eso podría ser parte de la garantía que la gloria de Dios va a estar siempre conmigo. Yo he tenido batallas, he tenido luchas, he tenido trifulcas bien feas, pero Dios me ha sacado adelante. Pero no es asunto de casualidad, no son asuntos así que porque sucedan. Una de las cosas que yo lucho, hermano, una de las cosas que yo trato es no alterar ese campo espiritual. Eso me ha permitido a mí estabilidad familiar, la salud, en todas las áreas. He luchado por no alterar no espantar la gloria de Dios. Que la gloria de Dios no se sienta incómoda. Que en mi casa, donde yo vivo, no sea una incomodidad para la gloria de Dios estar ahí. Que mi casa sea como la casa de Marta y María, donde él se sentía relajado, donde no hay rock del cristiano, donde no se toman cervezas cristianas, donde en la iglesia hacemos la boquita chiquita, pero allá afuera somos una fiera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Donde en la casa no hay ni pizca de levadura de fornicación ni de adulterio. Es de cuidar la casa. Es de sacar toda la basura que puede ser como una idolatría, para que la gloria de Dios no se mueva de ahí, se sienta cómodo, así como se sentía cuando llegaba ante Marta. Yo me imagino que le decía: Señor, aquí están tus pantuflas, aquí está tu ropa para tu comodidad, aquí está tu cama, aquí está tu lugar. Y sentía el Señor cómodo. ¿Por qué no iba el Señor ante Caifás? ¿Por qué no iba? Porque eran demonios. Eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de huesos. ¿Por qué no iba? ¿Por qué no iba a posar ahí cuando venía a Jerusalén? Porque no era su hábitat. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu privacidad? ¿Cómo vives tú? ¿Qué se habla ahí? ¿Se habla más de negocios que de Dios? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué querrá oír Dios en tu casa? Yo oí a un pastor en una ocasión, que estaba un hermano hablando, porque hay personas, pues, cristianos que se avalantan, ¿verdad? Mire, hermano pastor, le decía, debiera yo los negocios que yo tengo, los negocios acá y los negocios acá, y mire, yo traigo grandes exportaciones, importo y esto y lo otro. Y le dijo el hermano, yo eso lo oí. Ay, hermano, le digo, pudiéramos cambiar la conversación por algo más importante. Yo me dio un mensaje, como que el hermano pensaba impresionar al pastor. Le dijo: hermano, ya salí de ahí. Yo le digo: yo no quiero oír nada de eso ya. Yo estoy enamorado de esto. ¿Qué se platica? De amores, de la calle. ¿Qué es la conversación que oye la gloria de Dios ahí en tu casa? De ahí depende que no se espante, por decirlo de esta manera.
Y si no se mueve la gloria de Dios, aquí se movió, salió del templo y se fue al monte a llorar y le dijo, ¿cuántas veces los quise yo cubrir como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Tu conducta fue perversa y malvada. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos?